Ay, es que la verdad siempre pienso mal de mis hijos. No sé qué pasa. Es que, ¿qué hago? Solo supongo cosas malas porque siempre se porta mal. Ay, es que siempre caigo en suponer y pienso cosas malas con relación a mis hijos y su comportamiento. Y trato de salir de ahí, pero no puedo. ¿Qué puedo hacer? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos la siguiente pregunta. No sé cómo dejar de suponer lo peor de mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema, ¿bueno? Básicamente, esto va muy ligado a algo que hablamos hace algunas semanas aquí, y es que muchas veces nosotros de adultos, tú, yo, crecimos creyendo que en la crianza había que enfocarse única y exclusivamente en la conducta, ¿no? Y escribe yo si también creías eso hasta hoy, o si crees eso, o si te han hecho creer eso en algún momento al criar a tus hijos. Y básicamente creemos eso, o llegamos a creer eso, por la forma en la que fuimos criados, ¿no? Pero claramente la invitación hoy es ser conscientes de eso para poder transformarlo, ¿sí? Entonces, digamos que ¿qué es importante ahí tener en cuenta? Es importante que tengamos en cuenta que pues dejar de suponer lo peor o dejar de pensar mal de esos hijos no es algo como simplemente proponérselo y listo, porque sé que a veces hay personas que nos hacen creer que es así, ¿no? Que es una varita mágica, que son recetas mágicas, y no. El primer paso sí es reconocer que deseas dejar de pensar lo peor de tus hijos, ¿no? Dejar de pensar mal de tus hijos. Pero después viene una serie de procesos para ser consciente del problema que en realidad está sucediendo y poder transformar cómo tienes esa crianza con tus hijos, ¿sí? Entonces es importante que tengas eso presente. ¿Listo? Digamos que para poder dejar de suponer, dejar de pensar lo peor de esos hijos, quiero invitarte a que tú y yo reflexionemos de este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1. ¿Por qué te cuesta dejar de suponer lo peor de tus hijos? ¿No? Y quiero que reflexiones un momento en tu interior, en tu corazón de madre, tu corazón de padre. ¿Por qué me cuesta dejar de suponer lo peor de mis hijos? Y al trabajar con tantas familias a lo largo de más de 10 años de experiencia, puedo decirte que yo me he dado cuenta que a los papás, a las mamás, les cuesta dejar de suponer lo peor, porque como te decía hace rato, crecimos bajo ese modelo, ¿no? Un modelo en el que cuando yo era niña o era niño, y cuando tú eras niño o niña y te portabas mal, lo que se llama portarse mal desde esa mirada de adulto, siempre se asumía que el niño tenía de cierta forma la culpa de las cosas que pasaban, que si lloraba era por culpa de algo del niño, que si a mí las cosas me salían mal era por culpa de algo del niño. ¿Y cuántas veces sientes que sin buscarlo y sin entenderlo cayeron en suponer lo peor de ti en tu infancia? Y yo
digamos, te invito a que reflexiones esto desde tu propia infancia. Y yo lo reflexiono desde mi propia historia. Y es, muchas veces mi papá, mi mamá cayeron en suponer cosas malas de mí. Y cuando digo suponer, me refiero a cosas que en realidad no eran ciertas. Que recuerdo mucho que una vez me frustré por algo y solté una bandeja de la rabia. Y claro, reaccionaron, no se rompió nada, pero reaccionaron súper mal conmigo. ¿Mm? Una reacción muy reactiva, muy fuerte. Yo no estaba enojada por la bandeja en sí, pero fue como descargué esa rabia. Otras veces también reflexiona cuántas veces esos adultos que te criaron pasó como me pasó a mí, y es que cometían alguna equivocación, llámese estaban cocinando y se les quemaba algo, se les regaba algo, llámese estaban haciendo algo en otro cuarto de la casa y tenían algún tipo de momento de distracción y sí, y simplemente por el hecho de que tú estabas ahí o porque estabas hablando con mamá o jugando con papá o ya tendían a decir cosas pero como ay Gina, pero es que por tu culpa se me regó el agua, por tu culpa me pegué con la cama, es que me distrajiste y por eso cometí este error. ¿Cuántas veces sientes que en tu infancia cayeron en suponer lo peor de ti? Que había algún problema en el colegio y no te preguntaban, mi amor, ¿qué pasó? Sino, ay, ¿usted qué hizo? O si llegaban a la casa y encontraban que tú estabas peleando con tu hermanito y tu hermano estaba llorando, decían, ¿qué hizo? ¿Cuántas veces sientes que pasó eso? Y ese sesgo de cierta forma negativo es algo que tenemos los adultos y que seguramente los adultos que te criaron y que me criaron a mí también tuvieron en algún momento. Qué fácil es enfocarse en lo negativo, qué difícil es enfocarse en lo positivo, ¿no? ¿Y por qué otra cosa sientes que te cuesta dejar de suponer lo peor de tus hijos? ¿Cuál es la forma de reaccionar de tu pareja, padre o madre, con esos hijos? Porque eso influye en algunas familias, ¿no? En especial cuando tienen un estilo de crianza muy distinto al que tengo yo con esos hijos. ¿Cuántas veces sientes que has tratado de dejar de suponer, pero no puedes? Lo que sucede en casa, en lo que sucede en el colegio con tus hijos, siempre supones lo peor. ¿Te ha pasado? Ok, entonces hagamos una reflexión de este punto y es, por el hecho de yo haber sido criada por un padre o por una madre o por ambos, no significa por eso que ya vengo con el chip preparado para saber educar. Pero, debes saber que sí existe la forma de aprender a educar a esos hijos. ¿No? Así como estudiamos inglés para ir a Estados Unidos, también podemos estudiar para ser cada día mejores padres, mejores madres. ¿No?
en realidad sí existe herramientas prácticas que te pueden ayudar a lograrlo. Y por eso es que estamos hoy acá, ¿sí? Entonces sí es importante tener en cuenta esto porque al reconocer cómo fue tu historia, tu infancia, y entender bajo qué situaciones suponían siempre lo peor de ti, eso te permite entender, ok, por eso es que en estas mismas situaciones yo supongo también lo peor de mis hijos. ¿No? Y al ser consciente de ello, digamos que es el primer paso para que podamos transformarlo, ¿sí? Clave número 2 entonces. Preguntas frecuentes sobre suponer. Digamos que cuéntame en los comentarios qué preguntas has tenido o tienes en este momento sobre suponer. Y te voy a decir un poco las que a mí me han hecho relacionadas a ese tema. Y es, Gina, pero es que en realidad, si no estoy ahí pendiente, siempre se porta mal. Y aquí quiero decirte algo, esa pregunta me da la oportunidad de decirte, ahí estamos suponiendo, ¿sí? ¿Por qué? Estamos cayendo en algo que se llama una distorsión cognitiva y es generalizar. En realidad siempre tienes que estar ahí para que se porte bien. O es más lo que tú asumes. O es más lo que te han hecho creer familiares, en el colegio, en fin. ¿Sí? En realidad no hay un papá o una mamá que pueda estar 24/7 con su hijo, porque papá trabaja, porque hijo estudia, ¿sí? ¿Qué otra pregunta se tienden a hacer mucho? Y es, ay, es que cómo no voy a pensar cosas malas de mis hijos si siempre que llaman del colegio es porque pasó algo mal. Y aquí quiero ponerte un ejemplo personal, y es que recuerdo que cuando yo estaba en el colegio yo veía muy seguido que iba mi mamá, porque había problemas de indisciplina con mi hermana en el colegio. Pero eso no significaba, por ejemplo, que siempre había que enfocarse en lo malo. Sin ir tan lejos, recuerdo que varios profesores decían de mi hermana que era una chica muy inteligente para ciertas materias, ¿no? Y que era bueno como conducir esas habilidades para que no se perdieran, para que no se desperdiciaran, ¿sí? Sino para poder potencializarlas. ¿Mm? Es decir, cuando nos hacemos preguntas como esa, es porque una de dos. O en el colegio nos están diciendo cosas como hay que premiar, extinguir la conducta, ¿m? O básicamente en casa se asume una mirada muy desde el control, creyendo que si no lo controlo, si no la controlo, entonces de cierta forma como que se va a salir del carril o se me va a salir del camino o se me va a salir de las manos. Y en realidad no es así, ¿sabes? Porque si muchas veces te llaman del colegio por cosas de tu hijo, pues en realidad es importante que te llamen cuando algo suceda, ¿no? Y todo depende desde la mirada que tenemos de lo que sucedió. No es lo mismo que llamen y yo diga, ay, ¿ahora qué? Ahí se da cuenta uno que se cae en suponer lo peor siempre cuando llaman del colegio, versus si llaman del colegio de tus hijos y tú respondes cosas como, ok, ya voy para allá. Y en lugar de juzgar sin saber qué está pasando a ese hijo, decirle, mi amor, ¿qué pasó? Me llamaron del colegio, cuéntame qué sucedió.
quiero saberlo de ti. En el colegio me dijeron tal cosa, pero quiero que tú me cuentes qué pasó. ¿Sí? Ir mucho más allá. No quedarnos en la superficie porque te lo he dicho. La conducta es la superficie de lo que en realidad está viviendo ese hijo, esa hija, ¿sí? Sea un niño, sea un adolescente, ¿sí? Hay que ir más allá. ¿Qué otra pregunta frecuente se puede estar haciendo tu mente alrededor del tema de suponer? Y es, ay, es que en realidad ahora resulta que tengo que dejar que mi hijo haga lo que quiera. Y debes saber que cuando te digo que dejar de suponer lo peor de tus hijos es posible, no es porque vamos a saltar del extremo autoritario al extremo permisivo. Porque en ambos el eje de todo es el control. Y no es el lugar en el que sé que deseas criar a tus hijos. Y no es el lugar en el que en realidad yo te recomiendo, porque he visto muchas familias que están trabajando para salir de ahí porque eso ha tenido un impacto negativo en la relación con sus hijos, ¿sí? Entonces es importante que tengamos eso presente, ¿listo? Clave número 3 entonces. ¿Qué necesito trabajar en mí para no sentirme así? Para no sentirme mal porque supongo todo el tiempo lo peor de mis hijos. ¿Qué sientes tú que necesitas trabajar? Yo pienso que la culpa es un látigo que ha lastimado por mucho tiempo a madres, a padres, porque alguien, no tengo idea quién ni en qué momento, nos vendió la idea de la falsa crianza perfecta, cuando en realidad eso no existe. No existen hijos perfectos, no existe padre perfecto, madre perfecta. La perfección está muy lejos de relacionarse con lo que en realidad es la crianza. La crianza son errores, la crianza son aprendizajes, la crianza es crecimiento, es desarrollo, en fin. Entonces, para dejar de suponer lo peor de tus hijos, es importante que revises, ok, ¿en dónde está tu percepción? Porque básicamente la percepción es la clave, o la interpretación que le das a las situaciones, digamos que es la clave para entender por qué inconscientemente caes en suponer lo peor de tus hijos. ¿Qué te dices en tu cabeza cuando alguien te dice, tu hijo se portó mal? Si lo primero que piensas es, ay, va a ver cuando llega a la casa por haberse portado mal, es una percepción, es una interpretación que hay que trabajar, porque está desde un lugar reactivo. Si piensas en automático cosas como, ¿qué habrá pasado? Cuando mi hijo llegue, le voy a preguntar. Pues digamos que ahí toca más trabajar esa percepción, reconociendo, pues digamos que ahí esa percepción es distinta, porque no está desde un lugar reactivo como el anterior, sino desde un lugar mucho más respetuoso, mucho más abierto a comprender, ok, qué pasó detrás de todo eso. Si cuando te dicen tu hijo se portó mal, tiendes a pensar en automático en tu cabeza cosas como voy a darle el helado que le gusta para que en lugar de hacer A cosa, comportarse de A forma, se comporte de B. Por ejemplo, para que en lugar de ser grosero, sepa saludar a la profesora y pues le doy un helado cada vez que me entere que lo haga. Ahí digamos que pues claramente toca trabajar porque esa
permisividad tampoco es el lugar desde el que deseas criar. Entonces, si te das cuenta, la clave para dejar de suponer lo peor está en tu percepción, tu interpretación, esos pensamientos en automático que disparan tus reacciones, que disparan lo que algunos llaman los botones. Es decir, esas reacciones en automático que te hacen suponer lo peor y de una gritar, suponer lo peor o castigar, suponer lo peor o golpear o humillar, en fin, o amenazar. Es decir, si estás cayendo frecuentemente en suponer lo peor, hay que trabajar esos pensamientos en automático. Es decir, aprender a contarte en tu mente una historia distinta sobre lo que está viviendo tu hijo. ¿Por qué? Porque si tiendes a ver solo la superficie y buscar formas de extinguir o eliminar ese mal comportamiento, pues básicamente esos pensamientos en automático claramente son desde un lugar reactivo, desde un lugar del control, desde un lugar en el que no vas a lograr nada positivo con tus hijos. Y como te digo siempre, no veamos esto desde el juicio, veámoslo desde la conciencia, porque muchas veces tendemos a pensar, ay Gina, pero es que yo me siento tan mal de criar hacia mis hijos. Ok, pero si hasta este punto, hasta el día de hoy, has hecho eso algunas veces, es porque no habías sido consciente de eso. Entonces no te sientas mal porque has hecho lo que has podido desde las herramientas que has tenido. Y eso no significa que no puedas hacerlo desde hoy diferente. Eso no significa que no vayas a poder trabajar en lograr ser ese guía de tus hijos que tanto deseas. Entonces, ya para poco a poco ir cerrando, quiero invitarte a que aquí abajo en los comentarios me digas opiniones, experiencias, preguntas que tengas sobre este tema. ¿Cómo dejo de suponer lo peor o de pensar mal de mis hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios y te estaré leyendo y respondiendo. Acá dice, no es fácil, como dices, justo me está pasando. Tengo una citación de mi hijo de 10 años, no le ha ido bien, siento que no se motiva por el estudio. Ok, significa que hay problemas a nivel académico en el colegio, ¿no? Y te citaron porque tu hijo de 10 años le está yendo muy mal. Entonces, de nuevo, nos quedamos ahí en la superficie y hay que ir un poco más allá. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tal vez no se motiva? ¿Hay alguna situación difícil que haya vivido en el último mes? Que tal vez asumías que se estaba adaptando bien y resultó que no. Un cambio de casa, un cambio de colegio, la muerte de un ser querido. Me estresa recibir una citación porque no se deja apoyar. Y ahí demuestra que muchas veces caemos sin quererlo y sin buscarlo en corregir en lugar de primero conectar, porque conexión promueve cooperación. Pero si quiero de una corregir, redireccionar esa conducta, pues no va a haber tanta cooperación como se desearía. Entonces ahí tocaría trabajar para crear y fortalecer ese vínculo con tu hijo, porque si dices no se deja apoyar, significa que hay fracturas en esa comunicación. Bueno, entonces esto me da la oportunidad de decirte algo muy importante y es, ¿cuántas veces has querido ser el guía que tus hijos necesitan y no has logrado hacerlo? ¿Te ha pasado como es ese papá que nos comentaba ahí?
tratas y tratas y tratas, pero no sabes cómo ser el guía que tus hijos tanto necesitan en este momento. Y hay algo que me pone muy feliz, y es que recopilé más de 10 años de experiencia con familias en un ebook gratis donde comparto las claves para que puedas ser ese guía que tus hijos necesitan. Y sé que si estás aquí en realidad deseas ese recurso totalmente gratuito que tengo preparado para ti, entonces quiero invitarte a que lo descargues aquí abajo. Entonces ya sabes, aquí abajo nos vemos dentro de ese ebook para que juntos podamos trabajar con esas claves que te comparto en ese ebook gratis que puedes descargar para que logres ser ese guía que tus hijos tanto necesitan. Bueno, me alegra mucho que estés aquí. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Un beso grande, un abrazo enorme. Chao.